Victoria hermosa, el Manchester United 3 puntos, récord de Bruno, despedida de Casemiro, goles en Bombo y Cuña y muchos detalles por comentar. Y es que hoy el glorioso Manchester United del profesor Michael Carrick aseguró el top 3 con una gran victoria ante Nottingham Forest por 3-2 en Old Trafford. Primero que nada, reventar el botón de like, suscripción y campanita. Penúltimo partido de la temporada, el último lo viviremos en Hot Wings. Atención Medellín, que estaremos nuevamente viviendo un nuevo encuentro de fanáticos, pero es que hoy el Manchester United dijo presente desde el primer momento del partido para poder marcar la diferencia, para poder demostrar que este equipo estaba buscando el top 3 y está para el top 3 y merecía ese top 3. Y es que hoy el Manchester United arrancó el partido con absolutamente todo desde el inicio y con una figura que no esperábamos que apareciera quizás, y es que Luke Shaw, luego de tener un récord de partidos jugados esta temporada, ha jugado todos los partidos de la Premier League hasta ahora. Pues Luke Shaw, considero que si alguien merecía anotar un gol en este cierre de temporada, tenía que ser Luke Shaw, que sacó la gran definición, y un Luke Shaw que con 30 años ha disputado 37 de 37 partidos como titular esta Premier League, tenía una asistencia y hoy suma un gol para lo que era un inicio envalentonado y muy importante de Manchester United, una celebración junto a Mateus Cunha, el propio Casemiro bromeando con Luke Shaw, como dando a entender que no sabía que Luke Shaw era capaz de definir de esa manera. Y luego de allí el United en el golpe por golpe un poco con el Nottingham, el partido cae un poco hasta el minuto 20, donde aparece la figura agigantada de Senne Lammens una vez más, para mantener el arco en cero de Manchester United en aquel momento, aunque es imposible mantener arcos en cero esta temporada. Pero lo cierto es que el partido se abría, se hacía un partido de golpe por golpe, la pierna alargada de Senne Lammens, posteriormente una jugada de Bryan Mbeumo que hacía ver que no iba a ser el partido de Bryan Mbeumo. Disculpen, que está pasando por un momento de mucha mala suerte, también de malas definiciones, pero lo cierto es que el camerunés mandó el balón al travesaño. Luego de la tapada de Senne Lammens, venía la jugada de Bryan Mbeumo, donde no podía anotar y donde se mantenía en aquel momento el resultado en favor de Manchester United. Nuevamente un Senne Lammens que, como ya comentábamos, pues se hacía grande, se hacía importante y el partido se empezaba a abrir. Se convertía en un partido mucho más de Premier League, se convertía en un partido mucho más disputado. Ya por allí sobre el final del primer tiempo, Bryan Mbeumo tenía esta ocasión clarísima que también lo fallaba y parecía que no iba a ser el partido de Bryan Mbeumo, y es que realmente no lo estaba haciendo. Ya arrancaba el segundo tiempo, el United salía a buscar el siguiente gol, ese que le marcara más la diferencia con el 2-0 y que tanto le costaba al United, y termina anotando el Nottingham Forest. Gran centro de Elliot Anderson, cabezazo solo del futbolista del Nottingham Forest que terminó anotando, pero inmediatamente después o muy cerca aparece el 10 de Manchester United, Mateus Cunha, en una jugada muy polémica donde Bryan Mbeumo termina tocando la pelota con la mano. Para mí era mano, yo hubiese anulado ese gol, pero como dicen por ahí, juegue, juegue. Al final el árbitro fue a revisar en el VAR, parece que el despeje del futbolista es lo que lleva a Mateus Cunha, a Bryan Mbeumo, a retener la pelota con el brazo, aunque también, o a detener en este caso, aunque también Bryan Mbeumo pues le toca la pelota primero en otra parte de su cuerpo antes de llegar a esa posición. Pero lo cierto es que Mateus Cunha anotaba un gol muy importante para Manchester United porque ponía de manera inmediata el 2-1. Luego empezó el concierto de fallos de Manchester United nuevamente, o continuó lo que veíamos en el primer tiempo. Bruno Fernández le daba una asistencia espectacular al minuto 64 a Bryan Mbeumo, que terminaba definiendo en mala forma. Y es que yo acá decía, no se le va a dar la asistencia a Bruno. Incluso llegaba a poner un tweet en la cuenta, es increíble, pero no se me da. Y atentamente Bruno Fernández, porque Bruno Fernández buscaba y buscaba y buscaba constantemente y no se le terminaba de dar esa asistencia número 20. Y las cosas del fútbol son tan lindas que llegó la asistencia número 20 y llega la asistencia con pase al propio Bryan Mbeumo. Termina definiendo Bryan Mbeumo, termina asistiendo Bruno Fernández, termina anotando Bryan Mbeumo
para la explosión total del estadio y la celebración de todo el equipo con Bruno Fernández. Sí, señores, ya la imagen es completamente oficial. Bruno Fernández tiene el récord de asistencia compartido con Thierry Henry y Kevin De Bruyne en un partido de hoy que Bruno Fernández se pudo marchar con 2 o 3 asistencias tranquilamente, se marcha con una y luego llegaba el momento mítico. Casemiro que fue recibido, ovacionado por Old Trafford desde el principio del partido, un Casemiro que se despedía de Old Trafford entre aplausos, entre lágrimas, entre ovación, que posterior al partido dio su discurso diciendo que lo mejor que tiene el Manchester United son sus fanáticos, un momento muy emotivo, un momento muy lindo, un momento muy especial, se le vio a Casemiro muy conmovido en el banco de suplentes y lo cierto es que hoy se despidió Carlos Enrique Casemiro del Manchester United dejando una muy buena impresión, dejando destellos de buen fútbol, dejando jerarquía, dejando goles, dejando una gran temporada para despedirse de Manchester United. Y volvemos con la imagen. Es que es realmente impresionante la temporada de Bruno Fernández. Un Bruno Fernández que llega a 20 asistencias y que tranquilamente, pero cuando digo tranquilamente, es tranquilamente, pudo marcharse al menos con un par más de asistencias. El United tuvo 29 remates, 8 al arco, de los cuales 2 de ellos fueron al travesaño, al poste, entre el de Bryan Mbeumo en el primer tiempo y el de Diogo Dalot en el segundo tiempo, que también era asistencia de Bruno Fernández, y Bruno Fernández le dio hasta 2 más a Bryan Mbeumo, que más allá de su gol no tuvo un buen partido, pero anota, y nos quedamos con un dato muy importante y realmente impresionante a nivel Manchester United, porque hoy anotó Cuña y anotó Mbeumo, y eso nos lleva a un dato histórico de Statman Dave. Bryan Mbeumo, Mateus Cuña y Benjamín Sesko son el primer tridente de fichajes de ataque que anotan 10 goles o más en su primera temporada en el club. No me van a salir que Berbatov, que Rooney, que Cristiano. En su primera temporada en el club, nadie en la era Premier, ningún tridente de ataque habría logrado anotar 10 goles o más, quedando una jornada. Ya Sesko lo había logrado, faltaba Mbeumo y Cuña. Y esto indica un buen escauteo por parte de Manchester United en el último mercado, más allá de que Mbeumo viene cerrando la temporada como la viene cerrando, más allá de que Cuña sí la viene cerrando muchísimo mejor, y que Sesko por problemas de pantorrilla no pudo estar en el partido de hoy ni en el partido anterior, pues el Manchester United se termina llevando una victoria por 3-2. Yo creo que hoy los que tenían dudas descubrieron del talento de Elliot Anderson, que ya ha tenido partidazos ante equipos del Big Six y que ya había tenido un partidazo de ida ante Manchester United. Sí, hablen lo que quieran de City, que se lo va a llevar el City, que esto y que aquello. Yo me quiero una imagen por ahí que tuvimos, que todo el crédito para Nathan Salter, el periodista, Bruno Fernández, hablándole al oído a Elliot Anderson sobre el final del partido, y un Elliot Anderson que tuvo un partidazo contra el Manchester United en Old Trafford, con doblete de asistencias, incluso tarjeta amarilla, y que es uno de los grandes candidatos a venir a Manchester United para reforzar la mitad de la cancha. Qué lindo sería ver a otro mediocampista de élite reemplazar a Casemiro, otro mediocampista con proyección de élite, como Elliot Anderson, o como Adam Wharton, o como Bruno Guimaraes, o como Sandro Tonali, porque es que Bruno Fernández y Kobbie Mainoo, que me parece que tuvo un gran partido otra vez el día de hoy, pues merecen tener un mediocampo de primer nivel. Señores, hoy se convirtió en oficial lo que ya venía trabajando Manchester United, lo que ya se venía esperando de Manchester United, y es que el United finalizará en el tercer lugar la Premier League esta temporada. Un cierre de temporada espectacular, un cierre de temporada muy lindo, con los jugadores y sus respectivas familias en el campo, celebrando, disfrutando. Fue muy lindo realmente lo que se vivió en Old Trafford. Veíamos a Matías Lowe con su familia, veíamos a Bruno Fernández con su familia, veíamos a todos. Definitivamente Bruno debió marcharse con más de una asistencia y debió haber roto el récord el día de hoy, pero lo cierto es que al menos lo igualó. Quedará ese partido ante Brighton, que me encantaría que sea completamente igual al de hoy para que lo vivamos aquí en Medellín. Golpe por golpe, goles por todos lados, un Brighton que va a pelear un cupo europeo la última jornada, y un United que ya con el cupo asegurado y ojalá con los titulares pueda ir con todo para lo que será este partido. Yo hoy
desde las 4:30 de la mañana y con una triste noticia, fallecimiento de un familiar muy cercano durante el partido, y que me enteré de la triste noticia, que en paz descansa mi tío, y muchísima fuerza para toda mi familia, incluyéndome justamente, que Dios nos acompañe y nos guíe en este camino y momentos dolorosos. Pero hoy a las 4:30 nos despertamos para cubrir un partido de Manchester United, y vaya que valió la pena. Gran victoria de Manchester United, récord de Bruno Fernández, 3 goles, 3 puntos, despedida de Casemiro, muy emotivos los discursos finales tanto de Carrick como de Casemiro. Hoy no hubo confirmación, o al menos no la ha habido hasta ahora, del profesor Michael Carrick como el nuevo director técnico del Manchester United. Pero señores, muchísimas gracias por el apoyo, por los likes, suscripciones y campanitas. Los quiero, los amo. Que Dios los cuide y los bendiga. Y ganó el Manchester United. A reventar el botón de like y a dejar su comentario acá abajo. Y a suscribirse a United a mi manera.